Comenzamos con datos y estadísticas de tu canal Pro Gol de fin de semana. Por tu canal Pro Gol Pro 7. Aquí te muestra la mascarilla y los resultados de la quiniela pasada, la cual establecí mis 6 fijos y 8 dobles. Desgraciadamente tuvimos 5 descalabros, nos quedamos a un solo partido de ganar un premio. Nos tumbó el partido número 1, partido número 6, partido número 8, 10 y 12. Fueron los partidos que nos tumbaron en esta quiniela de Pro Gol de fin de semana de la semana pasada. Aquí te muestran los resultados de los ganadores, lo que se llevó el monto de cada uno. Parece que no se llevaron la bolsa acumulada. La bolsa acumulada es de más de 21 millones de pesos. Los Ángeles contra León. Los Ángeles en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. León de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Los Ángeles como local lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de León de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Los últimos 2 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Los Ángeles. Ninguna vez han empatado y una victoria para León. Su último juego fue el 27 de febrero de 2020, en la cual Los Ángeles le ganó a León 3-0. Para este encuentro miré con un local empate. Siguiente partido, Atlante contra Tapatío. Atlante en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Tapatío de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates. Atlante como local lleva 3 victorias y 2 empates. Tapatío de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Atlante, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Tapatío. Su último juego fue el 27 de mayo de 2023, en la cual Tapatío le ganó a Atlante 3-1. Para este encuentro miré con un local visita. Siguiente partido, Mallorca contra Rayo Vallecano. Mallorca en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Rayo Vallecano de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Mallorca como local lleva 3 victorias, 2 empates. Rayo Vallecano de visita lleva un empate, 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para Mallorca, ningún empate para ambos equipos y 2 victorias para Rayo Vallecano. Su último juego fue el 26 de agosto de 2022, en la cual Mallorca le ganó a Rayo Vallecano 2-0. Me voy con el local. Siguiente partido, Villarreal contra Atlético de Madrid. Villarreal en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Atlético de Madrid de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Villarreal como local lleva 4 victorias y una sola derrota, mientras que el equipo de Atlético de Madrid de sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Villarreal, 3 veces han empatado y una victoria para Atlético de Madrid. Su último juego fue el 20 de agosto de 2022, en la cual Villarreal le ganó a Atlético de Madrid 2-0. Para este encuentro miré con un empate visita. Siguiente partido, Real Valladolid contra Getafe. Real Valladolid en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas.
Getafe, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Real Valladolid, como local lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Getafe, de visita, lleva 1 victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 4 victorias para Real Valladolid, un empate para ambos equipos y 0 victorias para Getafe. Su último juego fue el 29 de noviembre de 2022, en la cual Valladolid le ganó a Getafe 1-0. Para este encuentro, me voy con el local. Siguiente partido: Osasuna contra Girona. Osasuna, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Girona, de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Osasuna, como local, lleva 4 victorias y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Girona, de visita, lleva 1 victoria, 3 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Osasuna, 2 veces han empatado y 1 victoria para Girona. Su último juego fue el 13 de diciembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido: Manchester City contra el Manchester United. Manchester City, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo del Manchester United, de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Manchester City, como local, lleva 5 victorias. Manchester United, de visita, lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Manchester City, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Manchester United. Su último juego fue el 13 de enero de 2023, en la cual Manchester United le ganó al Manchester City 2-1. Para este encuentro me voy con el local. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido: Nizza contra Olympiacos de Lyon. Nizza, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Lyon, de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y 1 sola derrota. Nizza, como local, lleva 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. Lyon, de visita, lleva 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Nizza, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Lyon. Su último juego fue el 10 de noviembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro miré con un local visita. Siguiente partido: Sporting de Braga contra Porto. Braga, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Porto, de sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Braga, como local, lleva 4 victorias y 1 solo empate. Porto, de visita, lleva 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Braga, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Porto. Su último juego fue el 18 de marzo de 2023, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este encuentro miré con un local visita. Siguiente partido: Cruzeiro contra Atlético Mineiro.
Cruzeiro, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Atlético Mineiro, de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Cruzeiro, como local, lleva 3 victorias, 2 derrotas. Atlético Mineiro, de visita, lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Cruzeiro, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Atlético Mineiro. Su último juego fue el 12 de febrero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Me voy con un local visita para este encuentro. Siguiente partido: América de Mineiro contra Corinthians. Atlético Mineiro, de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 derrotas. Corinthians, de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Atlético Mineiro, como local, lleva 2 victorias, 3 derrotas. Corinthians, de visita, lleva un empate, 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para América Mineiro, 3 veces han empatado y una victoria para Corinthians. Su último juego fue el 17 de septiembre de 2022, en la cual América le ganó a Corinthians 1-0. Para este encuentro, muy buen empate visita. Este partido: Genk contra Antwerp. Genk, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Antwerp, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Genk, como local, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Antwerp de visita lleva 4 victorias y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Genk, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Antwerp. Su último juego fue el 6 de mayo de 2023, en la cual Antwerp le ganó a Genk 2-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido: Amat contra Krasnodar. Amat, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Krasnodar, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 derrotas. Amat, como local, lleva 3 victorias, 2 derrotas. Krasnodar, de visita, lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Amat, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Krasnodar. Su último juego fue el 14 de marzo de 2023, en la cual Krasnodar le ganó a Amat 3-0. Para este encuentro miré con un local empate. Siguiente partido: Galatasaray contra el Fenerbahce. Galatasaray, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Fenerbahce, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Galatasaray, como local, lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota, mientras que el equipo de Fenerbahce de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Galatasaray, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Fenerbahce. Su último juego fue el 7 de enero de 2023, en la cual Galatasaray le ganó al Fenerbahce 3-0. Para este encuentro me voy con el local.
Aquí te muestro la mascarilla de la quinela Pro Gol, en la cual establezco mis 6 fijos y 8 dobles para esta quinela. Hay que estar atento a todos los datos de los equipos y la plantilla, puesto que ya están finalizando las ligas europeas. Y tenemos algunos partidos de ida y de vuelta de la Liga MX. Y los equipos que buscan ya la permanencia en tu respectiva liga, como en el caso de Valladolid. Vamos a ver cómo terminan y vamos a ver cómo nos va en esta quinela de fin de semana. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quinela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizados datos y estadísticas de la quinela ProGol de fin de semana. Suerte y nos vemos.